Eh, como este ingeniero, permítame presentarle dentro de lo que es el inicio de la clase, lo que sería la clase 1, el módulo de evaluación ambiental y cierre técnico de rellenos sanitarios. Nosotros tenemos dentro de lo que es el contenido 1, el análisis y el diagnóstico de la situación ambiental, el levantamiento de la línea base, el diagnóstico institucional y el diagnóstico de cobertura y servicio. Como introducción tenemos el global de lo que viene siendo la economía, la contaminación ambiental y el cambio climático, que son esos tres factores que van a generar cierta repercusión a nivel de todo lo que es residuos. Tenemos dentro de la introducción en la actualidad se está viviendo una crisis ambiental en el planeta, una realidad que lamentablemente está afectando a todos. Así también se están viendo diferentes tipos de degradaciones, daños a la biodiversidad por un mal uso de la tierra. Dentro de lo que es Venezuela también existe una problemática ambiental, mismo que se ve reflejada en el deterioro, ¿no?, del paisajismo, a través de los malos olores, diferentes tipos de focos de infección y reflejados también con los vertederos o rellenos sanitarios. Generan problemas tanto en la salud de los humanos como al medio ambiente. También tenemos que dentro de lo que Venezuela existe alrededor de casi 400 vertederos que pudieran transformarse mismos que estos en rellenos sanitarios, alrededor de 100 a 150, dentro de que estos tendrían que contar con las especificaciones ambientales, ¿no?, como reglamenta la norma. Como política y marco legal dentro de lo que es la República Bolivariana de Venezuela existen, ¿no?, las leyes que están regulando, que es la principal, la gestión integral de la basura. Así también se tienen otro tipo de leyes, decretos, ordenanzas municipales, pronunciamientos que van a venir a regular la gestión ambiental en cuanto a los residuos sólidos. Y dentro de lo que son conceptos tenemos que es un residuo es todo aquel término que se utiliza para designar a restos sobrantes que dan como consumo del ser humano de la manera cotidiana, un resultado, ¿no? Y un desecho es aquel material o sustancia que viene siendo la solución de la mezcla de objetos para los cuales se prevé un destino inmediato. El análisis y diagnóstico de la situación actual, la disposición final de residuos, es la última etapa dentro de todo lo que es la recolección, el aseo urbano en cualquier otra ciudad. Tenemos dos, el diagnóstico de la situación ambiental. Es lamentable, ¿no?, ver cómo los vertederos han ido aumentando y son totalmente improvisados. Bueno, ingeniero, continuando con la clase, dentro de lo que es la clase número 2, tenemos la evaluación de ambientales y cierre técnico de rellenos sanitarios. Continuamos con el diagnóstico y evaluación del botadero. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la mayoría de todos estos sitios que reciben los residuos de diferentes ciudades son considerados como botaderos a cielo abierto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características son sitios de descarga que oficialmente no han sido declarados por autoridades competentes, no realizan ningún tipo de actividad operacional para mantener, por ejemplo, el tema de un suelo compactado, que mantengan geomembrana, no tienen ni hacen monitoreos de plantas de tratamiento, son espacios pequeños. Así también generan diferentes tipos de contaminantes, como por ejemplo generación de metano, contaminación de aguas superficiales, al suelo, al agua, al aire. Hay contaminación por partículas en suspensión, porque por temas del viento, ¿no?, la proliferación de vectores que no son controlados afectan a la biofauna, a la fauna. Así también este tipo de botaderos vienen a dañar la salud de la población, no tienen ningún control oficial y también estos botaderos no contemplan lo que son las cercas perimetrales, tienen un acceso libre, es decir, que cualquier persona puede ingresar. No poseen ningún plan de manejo, que es lo más importante, mucho menos van a poseer un plan de contingencia, un plan de mitigación a los efectos adversos que genera la operación continua de estos rellenos sanitarios. En realidad este problema se va incrementando y por lo general va afectando a más y a más personas, así como también al medio ambiente.
Son varias las razones por las cuales técnicamente los botaderos son un problema a nivel de la sociedad. Los botaderos alcanzan dimensiones considerables, ya que no es posible transformarlos en un relleno sanitario o por lo menos adecuarlos en lo mejor posible de nuestras condiciones. Lo que sería lo más necesario poder adecuar ese tipo de botaderos toma tiempo, inversión de dinero y también es una nefasta realidad que se tiene en diferentes partes, no solamente de Venezuela sino también de Bolivia. Los botaderos por lo general son considerados como soluciones temporales a problemas que van creciendo poco a poco a medida de que va incrementando el tiempo. Es así como la sociedad los percibe, es una realidad sanitaria que no se puede controlar y la meta es convertir a los botaderos a cielo abierto en rellenos sanitarios, que tengan Ingeniero, contemplando la clase número 3, tenemos la rehabilitación o cierre del botadero, el saneamiento ambiental, el cierre técnico y definitivo del botadero y la elaboración de un plan de cierre técnico. ¿Qué se pretende hacer con esta rehabilitación o cierre? Es convertir a todos aquellos botaderos en rellenos sanitarios. ¿Para qué? Para que puedan operar dentro de lo que implica la ley, así también reduciendo los efectos nocivos al ambiente y también al ser humano. No es más que una restauración o una remediación de todos los impactos negativos generados, ¿no? ¿Para qué? Para pensar en un proyecto de cierre técnico y saneamiento del relleno sanitario. El cierre técnico se lo considera como la suspensión de todas las actividades que ingresan residuos al relleno sanitario. Pero no se considera el control ambiental, sino simplemente se limita a detener la entrada de estos residuos. Es así que cuando ya no se puede ampliar más los espacios, poder definir nuevos lugares, es que se considera necesario un cierre técnico y el abandono del mismo botadero también. Este plan de abandono del cierre técnico del botadero contempla una serie de etapas. Dentro de las más importantes tenemos la información complementaria y responsable del plan, la revisión y el análisis de todas las condiciones del botadero, la revisión y el análisis de las condiciones actuales, es decir, un diagnóstico, la vida útil remanente que queda para la culminación de toda esta etapa, la situación legal del botadero o del relleno sanitario en ese entonces, el plan de remediación o cierre, la descripción del medio físico, medio de la fisiografía, el clima, cómo se comporta en esta zona, así también cómo identificar cuáles van a ser las instalaciones que van a seguir y van a continuar dentro de este botadero funcionando mientras estamos en el proceso de cierre. También se debe considerar una descripción del sitio después del cierre a través de un levantamiento topográfico, de un panorama visual, una alteración de los recursos bióticos y una sustentabilidad del relleno. Se debe realizar un monitoreo y un mantenimiento post cierre, un monitoreo al medio abiótico y un monitoreo al medio biótico para poder tener todo el control del botadero durante toda. Es así que para considerar el cierre técnico de botaderos se debe considerar toda la parte legal, como ser la ley 1333 y sus reglamentos en prevención de control ambiental, en materia de contaminación hídrica, en materia de contaminación atmosférica y en sustancias peligrosas. Dentro del saneamiento ambiental, ustedes saben que el relleno sanitario va a generar diferentes fenómenos como ser generación de vectores, contaminación de diferentes tipos del suelo, aire, agua. Es así. Para continuar con la clase número 4, nos encontramos dentro del análisis social, la estimación de la cantidad de residuos, el análisis de la detección y las áreas determinadas. El proceso de cierre no significa el término de los problemas ambientales, sino por lo contrario, los riesgos ambientales asociados y los eventos naturales que inciden en la salud. La mejor opción para todo este tema es reducir, prevenir, reutilizar y reciclar. ¿Para qué? Para entrar dentro de lo que es el desarrollo sostenible, bajo el lema de que el manejo de los residuos sólidos es una responsabilidad de todos. Así también las instituciones productivas, los operadores de servicio como son las operadoras de aseo, las recicladoras,
tienen la obligación de ponerse en marcha y proponer acciones de mejora. Es así que los países en vías de desarrollo son los que por lo general presentan mayor dificultades con el tema de los residuos. ¿Por qué? Porque debido a la generación de grandes volúmenes y la creciente población es que ellos van a experimentar los factores más altos con respecto a un inadecuado manejo de residuos. ¿Cómo se evidencia esto? Con una inadecuada disposición final sin ningún tipo de tratamiento, generando impactos ambientales nocivos para las. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? Porque hay una expansión humana y también una lógica de producción de consumo sin límites. Es así que todos los habitantes de las diferentes poblaciones, tanto de municipios a nivel mundial, buscan simplemente consumir y no así hacerse responsable de este tipo de residuos. Bueno, dentro de la estimación de cantidades de residuos, nosotros dentro de Bolivia tenemos un cuadro que es el cuadro número 8, cálculo para el área de disposición final de residuos sólidos municipales, donde se valoran diferentes características como ser año, población, PPC, toneladas residuo día, toneladas residuo año, y de acuerdo a eso se hace un cruce de variables sobre los residuos sólidos compactados, materiales cubiertos, residuos sólidos estabilizados, y ahí también ya nos arroja los datos de lo que viene siendo el relleno sanitario, la cantidad de volúmenes acumulados de acuerdo a el tiempo, ¿no? La proyección en sí de cuánto sería el cálculo de esta cantidad, cuánto incrementaría, y de acuerdo a las tablas que se manejan dentro de la guía de diseño construcción de relleno sanitario, siendo lo principal dentro de este cálculo el área requerida. ¿Para qué? Para poder proyectar. Dentro del análisis de teledetección se determina que es un desarrollo en el ámbito de la planificación territorial. ¿Para qué? Nos sirve para la evaluación de impacto. Bueno, dentro de la etapa de cierre de relleno sanitario, esto se da cuando se concluye la vida útil del relleno sanitario. Se inicia con la formulación de un plan de cierre que contempla en la primera etapa el diseño de la capa final constituida en el sellado del relleno sanitario. ¿Con qué? Con una cubierta final que es de tierra, preferentemente esta debería de ser de arcilla, con el fin de que de asegurar la impermeabilidad máxima y minimizar la generación de cualquier tipo de agua lixiviada. Debe contemplar 3 tipos de capas. La primera, una capa de soporte, que es una capa de barrera hidráulica, y una capa vegetal de apoyo que tiene que tener el crecimiento de todo tipo de especies vegetales. Es importante tomar en cuenta que dentro del plan de cierre se tiene que contemplar el mantenimiento de las obras del cierre técnico. ¿Para qué? Para mantener las condiciones adecuadas de operatividad a lo largo del periodo de cierre. Entonces se debe de hacer el mantenimiento a las vías de circulación, a la cobertura final, a la cobertura vegetal de la celda, al mantenimiento de las áreas verdes, a los sistemas de drenaje superficiales, a las celdas, al mantenimiento de taludes y banquinas, a los sistemas de captación de lixiviados, a las piscinas de almacenamiento de aguas residuales, los sistemas de captación de biogás. Y entonces todo este conjunto de mantenimientos va a permitir la mejor operatividad del relleno sanitario en cuanto a su función. Entonces, la reforestación de las celdas antiguas y estabilizadas. ¿Para qué se considera esto? Para minimizar los daños ambientales. Además, contribuye a estabilizar los taludes, disminuye la cantidad de emisiones de olores. Así también un cerco vivo es muy importante, ya que en muchos sitios no existe la barrera natural. Por eso es recomendable plantar un cerco vivo de 30 a 50 metros de ancho, mismos que también se puede hacer la reforestación en taludes, una forestación perimetral o en bordes de talud o de banquinas. De esta manera, las barreras rompevientos se convierten en barreras que van a disminuir la velocidad de los vientos y que por ende van a variar tanto como su dirección de los vientos, lo que va a permitir que si hay una población circundante, esta no se vea tan afectada con el tema de olores. Así también la plantación de especies forestales se debe seguir un procedimiento
tomando en cuenta el tipo de especie, el número de plantines, la época de plantación, las técnicas de plantación. ¿Para qué? Para que esta barrera viva sea importante y sirva a toda la comunidad circundante. Debe contemplar las actividades de monitoreo ambiental post cierre como un programa de control y monitoreo ambiental, tanto de lixiviados, de aguas subterráneas. Continuando con la clase número 6, tenemos la elaboración del FNSA, del PPM PASA y el manifiesto ambiental, que estos tres contemplan lo que son los instrumentos de regulación de alcance particular. La elaboración del FNSA primeramente estaba contemplado y regulado por el RPCA, que es el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Posteriormente, después de 2 decretos, el último en abril de 2019, quedan sin efecto en sí y dando validez total a el decreto 3856, que indica que se descarta la ficha ambiental y se reemplaza por el formulario de nivel de categorización ambiental, que simplemente es un nuevo sistema de categorización de evaluación de impacto ambiental. Es así que se convierte en un requisito para iniciar un proceso de tramitación de la licencia. ¿Qué contempla? Contempla, es un formulario ambiental competente sobre las actividades que ya se vienen o se van a dejar de realizar. Bueno, la licencia ambiental, ¿no?, es un documento jurídico Ingeniero, permítame presentar la clase número 6, destinada al estudio de casos de rellenos sanitarios y vertederos a nivel internacional. Iniciamos con el relleno sanitario del INGA, en Quito, en el mismo que se pretende aprovechar los espacios que quedan aún en el área, con la construcción de celdas emergentes para culminar con la construcción de una cubeta número 11, donde se van a disponer los residuos. Su capacidad es de 2.4 toneladas día y hay una generación de lixiviados de 500 a 700 metros cúbicos, lo que en una temporada ha representado un grave problema. Por esta razón se ha necesitado de un agente externo, que es una empresa, la misma que se pretende que va a tratar 182.500 metros cúbicos de lixiviados. Posteriormente tenemos el relleno sanitario del Bordo Poniente en México, situado al costado del Aeropuerto Internacional de la misma ciudad, donde operan 2 plantas de reciclaje de residuos de construcción y llamados comúnmente cascajo. Estos se pretende reciclar alrededor de 720.000 toneladas al año. También existe una planta de biocarbón, la misma que está generando energía eléctrica, ¿no? Tenemos el relleno sanitario
la calle 100 en Mariano Cuba, mismo que ha tenido una capacidad operativa de 52 millones de residuos ya almacenados, cuenta con una planta de biogás y el reciclaje en este relleno es manual, presenta diferentes tipos de problemas ya que no hay un control del mismo. Tenemos el relleno sanitario de La Bonanza en Venezuela. Este cuenta con una capacidad de 2.000 toneladas al día, donde se pretende impulsar una política que ayude a sanear el ecosistema y minimizar el impacto que genera este relleno sanitario en el ambiente. El relleno sanitario de Santa Marta es uno de los rellenos sanitarios idóneos, donde se maneja un control del lixiviado, así también se genera lo que viene siendo la energía eléctrica a partir de las diferentes fuentes de gas. Genera alrededor de 250 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos. Se espera una vida útil proyectada hasta el 2028. Por último tenemos el de la Loma de los Colorados en Chile. Este relleno sanitario procesa alrededor de 2.000 toneladas día. También maneja un tratamiento de lixiviados, ya que la normativa en Chile es bien exigente y por ende todos los rellenos sanitarios deben de estar acorde a la normativa ambiental vigente. Como podemos ver, el tratamiento de residuos y la disposición es un problema que se viene generando a nivel internacional. Ingeniero, permítame presentar la clase número 7 que viene respecto a la evaluación de impacto ambiental. Dentro de la definición se entiende que es un estudio destinado a identificar, evaluar los potenciales impactos tanto negativos como positivos que puedan causar la implementación de una actividad, obra o proyecto en sus diferentes etapas de operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono del mismo. Toda actividad, obra o proyecto deberá tener una descripción que tiene que estar primeramente por objetivos, identificación, justificación, determinación, descripción del proyecto, inventario ambiental, referencia de los EIA, identificación de evaluación de impactos y aspectos ambientales, descripción de los materiales a utilizar, descripción de las servidumbres requeridas y una descripción de los asentamientos. Dentro del diagnóstico inicial para realizar una evaluación de impacto ambiental tenemos el artículo 25 que nos indica que se debe incluir al menos estos siguientes aspectos. Se distinguirán los efectos positivos y negativos, directos e indirectos, permanentes o no permanentes, a corto, mediano y largo plazo. Todo esto debe ser tanto impactos reversibles, irreversibles y los acumulables y sinérgicos para poder realizar una buena identificación. Así también el artículo 26 nos indica que debemos anticiparse a los cambios que experimenta cada componente ambiental. El artículo 27 nos indica que como parte de esta actividad se deberán identificar materiales o sustancias peligrosas que intervienen en el proyecto, actividad y así determinar los riesgos al ambiente inmediato y a la población. Se debe contemplar un plan de contingencias y un programa de prevención de accidentes que permita ponderar y responder a todas las emergencias que se puedan suscitar dentro de lo que son las propuestas de mitigación. Tenemos el artículo 29 que significa formular medidas de mitigación, de prevención, de reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos negativos ya evaluados anteriormente, como también las alternativas para justificar todas las soluciones adoptadas. Para realizar el análisis costo-beneficio se debe implementar el plan de aplicación y seguimiento ambiental que tendrá por objeto el de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, corrección y facilitar la evaluación de los impactos. Así también debe contemplar un detalle de todos los aspectos, la identificación de los puntos de información, los puntos de frecuencias, el personal, las obras e infraestructuras, estimación del costo, funciones, responsabilidades y por supuesto la previsión y elaboración de. Es importante que el estudio de evaluación de impacto ambiental debe incluir el programa de abandono y cierre de operaciones, además de un programa de restauración en el caso de que la actividad obra proyecta así lo haga. De esta forma podemos desarrollar y podemos darnos cuenta que el EIA es muy importante dentro de. Bueno, ingeniero, como resumen de todo lo que hemos avanzado del módulo 6, que es la evaluación ambiental y cierre técnico de rellenos sanitarios, se puede concluir con lo siguiente. Primeramente, que las primeras
clase se ha definido todo lo que viene siendo los problemas ambientales con relación a primeramente una crisis ambiental que se está viviendo no solamente con el tema de residuos, sino cuáles son los efectos posteriores que se tiene una crisis climática que está afectando a nivel mundial. Es por eso que se ha realizado un análisis diagnóstico de la línea base, de lo que es la evaluación, se ha hecho un levantamiento de esta línea base, se ha realizado un diagnóstico institucional, cómo es que se encuentran los diferentes rellenos sanitarios a nivel mundial. Así también se ha hablado acerca de la cobertura del servicio, hemos logrado hablar del diagnóstico y evaluación de un botadero, relleno sanitario, vertedero, la identificación de este botadero. También hemos hecho un estudio de casos muy interesante, porque podemos ver que el problema no solamente es en los países en vías de desarrollo, que es donde se frecuenta un poco más, sino también en aquellos países donde aún no se ha implementado todos los mecanismos para el buen manejo y operativización de los rellenos sanitarios. Así también se ha hablado de la parte de lo que viene siendo el cierre técnico y definitivo del botadero, la elaboración de un plan de cierre técnico, que es lo más importante, y creo que muchos botaderos actualmente, incluyendo en el de mi ciudad, se encuentran justamente en esta etapa donde el Ministerio de Medio Ambiente ha dado los lineamientos para que hasta este 2025 aquí en Bolivia ya deberían de estar cerrados o por lo menos iniciando este plan de cierre todos los rellenos sanitarios o botaderos clandestinos. Así también se ha realizado un análisis social de cómo se afecta y cuáles son las afectaciones que tenemos a nivel de rellenos sanitarios y toda la población que circunda o que vive alrededor de estos rellenos. La estimación y la cantidad de residuos se ha podido identificar dentro de la guía, cómo se hace la estimación, por qué es importante la estimación, qué factores y qué variables se toman en cuenta para una estimación de residuos y primeramente determinar y calcular cuál es el área requerida para un relleno sanitario y una proyección, ¿no? que es lo principal que se tiene que tener. Así también se ha definido las áreas, el desarrollo de medidas de cierre, el plan de mitigación y saneamiento de acuerdo a la ley, y bueno, también se han visto algunos instrumentos particulares o IRAPs para el tema de cómo ser el PPM PASA, el estudio de evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental y el manifiesto. Entonces, muy agradecida y esperando su pronta respuesta, me despido, ingeniero, con este video. Ingeniero, como parte de la etapa de resumen, también podría acotar los puntos más importantes de este módulo, que viene siendo la etapa de cierre de relleno sanitario, como nos indica la guía de diseño, construcción, manejo, mantenimiento y operación y cierre de rellenos sanitarios. En su capítulo 9 nos indica que una vez culminada ya la vida útil de este relleno, se tiene que iniciar con un plan de cierre. Este plan de cierre es necesario ¿para qué? Para lograr la integración de este relleno sanitario con el medio que los rodea, y de esta manera este relleno sanitario venga a ser sostenible. ¿Por qué pensamos y que tiene que ser sostenible? ¿Por qué? Porque este está emplazado, puede ser en una zona cercana a una comunidad, a un barrio, entonces en un futuro va a tener otro objetivo para para esta zona. Es necesario que sea estable, que tenga la estabilidad necesaria. Por eso es que dentro de esta etapa nos habla del diseño de la capa final, cómo tienen que ser las coberturas, por ejemplo, que no debemos de saltarnos estos pasos, ni tampoco tratar de aminorar gastos y dejar de lado ciertos criterios, como por ejemplo una capa soporte con las medidas específicas, una capa de drenaje del gas, una capa impermeable de material arcilloso, una capa de drenaje de aguas de lluvia con ciertas medidas, una capa de espesor. Yo creo, como parte técnica, es muy necesaria la supervisión dentro de este cierre de relleno sanitario, ya que esto nos va a permitir realizar el seguimiento adecuado y oportuno en su momento, porque una vez que este cierre esté concluido, ya no se va a poder destinar dinero, obviamente es en un cierto tiempo, pero ya hay un dinero planificado,
un monto, un costo que ya viene identificado por las empresas que van a desarrollar este trabajo y que posteriormente a esto va a representar un problema muy serio, no solamente para la comunidad y el entorno, sino también para el medio ambiente, que es lo que, lo que uno tiene que ponerse a pensar y estar en ese criterio, ¿no? Así también nos habla de mantenimiento, cómo tiene que ser el mantenimiento de las vías de circulación, de la cobertura final, el mantenimiento de la cobertura vegetal posterior y al cierre, el mantenimiento de las áreas verdes, el mantenimiento del sistema de drenajes de aguas superficiales, así como el del sistema de lixiviados, la adecuación y mantenimiento de taludes y banquinas, el mantenimiento de las piscinas de almacenamiento, el sistema de captación de biogás. Entonces, todo este conjunto va a hacer de que el cierre técnico sea el más ideal